Buenas noches, gracias por estar acá en esta noche de martes 30 de abril, ya cerrando este cuarto mes. Mi nombre es Alonso Briceño, soy director de la ONG Río Urbano y hoy estaré ayudando a moderar la sesión de hoy. Eh, Conversatorio con el tema de ciencia ciudadana y proyectos de conservación. eh, Se marca en lo que es nuestro programa de módulos educativos, donde realizamos una serie de charlas, talleres y conversatorios con temas de agua, ciudad y ecología urbana, que de una manera buscan brindar herramientas, compartir experiencias en torno a buenas prácticas ambientales. También de una otra manera, bueno, se liga a lo que es el proyecto San José Ciudad Paisaje, del Centro Cultural de España, que es contraparte también de la sesión de hoy, de la actividad que estamos organizando. Y también venimos enmarcando también este evento en lo que es el programa, perdón, el proyecto Río Bardas, Comunidad de Investigación y Acción para la Descontaminación del Río del GAM, que venimos dirigiendo desde Río Urbano. Hoy, decía, bueno, el tema de ciencia ciudadana y proyectos de conservación eh, plantea, bueno, que es parte, digamos, sí, que la ciencia ciudadana es clave para este tipo de procesos, para la conservación de la biodiversidad, y partiendo también que la diversidad es esencial para los humanos y el planeta, y hay que conservarla ante las continuas amenazas derivadas de la acción humana, porque nos proporcionan múltiples servicios ambientales como la polinización, el control de plagas y la protección ante perturbaciones. Con esta conversación buscaremos profundizar en el rol de iniciativas de participación ciudadana en la generación de datos claves para iniciativas de conservación del medio natural y de su impacto en la sensibilización de las comunidades hacia esto. Para aunque la conversación partiremos de varias premisas. La primera, bueno, parte que la participación voluntaria de la sociedad en actividades científicas trae beneficios tanto para la comunidad científica como para la sociedad al generar conocimiento a escalas de tiempo y espacio sin precedentes. Muchas interrogantes no se podrían contestar por falta de presupuesto o por la escala espacial involucrada si no fuera por la participación de voluntarios. Es importante potenciarla, ya que cuanto más datos y cuanto más gente implicada haya, más fácil será tener datos de especies, en especial de las raras o exóticas. Como una segunda premisa, la ciencia ciudadana es una nueva forma de cultura que permite unir la participación de la sociedad con la actividad científica. Es una de las formas por las cuales se puede promover la educación científica y la educación ambiental, utilizando tecnologías de la información y la comunicación para generar proyectos de base local. Al mismo tiempo, los voluntarios se benefician del conocimiento y los mecanismos de la ciencia. Al poner manos a la obra, es una de las formas más rápidas de educarnos y concientizarnos. También, bueno, como otra premisa, la ciencia ciudadana no se puede ver como un sustituto del trabajo de la comunidad científica, sino como un complemento muy valioso que permite conocer mejor algunos aspectos relevantes para la conservación de la biodiversidad. Em, Bajo estas premisas, bueno, nada más comentar, la sesión va a estar dividida en dos partes. Una primera, donde las personas aquí presentes, los compañeros, compañeras panelistas, estarán haciendo una pequeña introducción sobre su experiencia. Y una segunda parte de la sesión, estaremos abordando preguntas, comentarios directamente del público. Nada más recordar, bueno, primero que la sesión está siendo grabada y será compartida en redes sociales de Río Urbano en los próximos días. Y también recordarles que conforme los compañeros y compañeras vayan haciendo sus presentaciones, pueden anotar en el chat sus comentarios, consultas, y estos serán atendidos en la segunda parte de la sesión, que sería micrófono abierto, donde estaremos pasando la palabra según el orden como vayan haciendo las preguntas. Para abordar la sesión tenemos a algunos excelentes panelistas. Primero, bueno, tendremos a Josi Calvo Villalobos. Él es biólogo con énfasis en manejo de recursos naturales, apasionado de los ecosistemas urbanos, las aves,
de la ecología de la restauración y procesos participativos en comunidades que busquen garantizar la recuperación en acceso justo y equitativo a los servicios ecosistémicos. Por más de 7 años se ha dedicado a la gestión y colaboración de proyectos en estas áreas para entidades internacionales, gubernamentales y de la sociedad civil, especialmente en corredores biológicos naturales e interurbanos. Actualmente es biólogo del proyecto Transición hacia una economía verde urbana, TEBU, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de Estudios Tropicales, OET, y coordina la consolidación del programa participativo de monitoreo de aves en el Gran Área Metropolitana en colaboración con SINAC y los comités locales de corredores biológicos, entre otros actores. También contaremos con la participación de Óscar Benavides Mora. Él es ingeniero forestal, ha enfocado mucho de su trabajo en la arborización urbana y el arbolado urbano. Asimismo, ha trabajado y colaborado con diferentes organizaciones como la Fundación Árboles Mágicos, Chiepecletas, Camp Cultural, Centro para la Sostenibilidad Urbana, Parque La Libertad, Ruta Nat Urbanas, Amigos del Río Torres, el Refugio de Vida Silvestre Caletas Ario, Corredor Biológico Peninsular, entre otros. Actualmente está cursando la maestría en Gestión de Innovación de la Universidad Nacional y trabaja en el sector público, como encargado de ambiente de un gobierno local de la provincia de Heredia, así como facilitando tours de ecología urbana, y es un amante de las historias y los árboles. Y por último, contaremos con la participación de Michelle Monge Velázquez. Ella es bióloga tropical por la Universidad Nacional, cuenta con una maestría en conservación y manejo de la vida silvestre en la Universidad Nacional de Costa Rica, ha fungido como consultora para National Geographic Society y la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ. También, también de la Comisión Nacional de la Gestión de la Biodiversidad, CONAGEBIO, entre otros. Ha coordinado proyectos de restauración ecológica, ecología de carreteras y participación ciudadana en el registro de la biodiversidad. Además, ha trabajado en proyectos de monitoreo de anfibios y mamíferos. Actualmente realiza proyectos de investigación para el ICOBIS de la Universidad Nacional. Sin más, bueno, no me extiendo más y le pasaría primero la palabra al compañero Yossi para que nos comparta su experiencia en el tema de ciencia ciudadana y conservación. Adelante, Yossi. Muchísimas gracias, Alonso y Arrio Urbano, por el espacio, y de verdad a todos ustedes por unirse, que bueno, es un tema que a mí me encanta, y cada vez que me invitan a un espacio de esto, siempre que tengo oportunidades, con gusto me involucro, porque bueno, son temas que de verdad le he dedicado ya bastante tiempo, y de verdad que me encanta compartir las experiencias. Bueno, como ya comentaba Alonso, yo trabajo para un proyecto actualmente que se llama Proyecto TEO, Transiciones a una Economía Verde y Urbana. Y bueno, justamente entonces les quería compartir un poco la experiencia que hemos tenido de este proyecto en un tema de ciencia ciudadana. Y bueno, ahí van a ver algunas de las fotos que van ahí de la actividad que nosotros realizamos. Tenemos muchas actividades en el proyecto en temas de restauración ecológica, en temas de movilidad activa, incluso en temas de ciencia ciudadana también, por ejemplo, en monitoreo de ríos. Pero eso está enfocado en una actividad específica que son los famosos conteos de aves que bueno, que hemos estado apoyando. Es el conteo de aves de corredores biológicos interurbanos. Bueno, conteo participativo. Entonces, ¿cómo surge toda esta iniciativa de los conteos de aves, especialmente del área metropolitana, de los corredores biológicos interurbanos? Bueno, realmente surge principalmente a partir de experiencias exitosas. No es algo nuevo, es algo que se ha hecho mucho en Costa Rica, que se ha hecho mucho en otros países. Ya corredores biológicos interurbanos también lo venían haciendo, ¿verdad? Como lo hacen, por ejemplo, parques nacionales. Esto es algo que, una tradición de los conteos navideños, por ejemplo, donde participan muchas personas. Muchos han estado muy enfocados hacia un público muy pajarero, por decirlo así, con mucha experiencia. Y tal vez aquí lo novedoso es que se está abriendo mucho a públicos mucho más extensos, entonces es lo que nos ha gustado. Pero como les comentaba, pues ya corredores lo venían haciendo ya desde antes. Por ejemplo, el CBIMA ya tiene más de 4 años de hacer conteos de aves. El Parato Yopan también tiene más de 4 años de hacer conteos de aves en el sector de San Isidro, de Coronado. El Torres también había hecho conteos de aves así participativos. Entonces, realmente, contando todas esas buenas experiencias, y que son actividades que realmente son muy buenas para visibilizar al corredor, y especialmente es una herramienta entre muchas otras que puede ser muy útil para
conocer si efectivamente el corredor está teniendo su función. Recordemos, tal vez para los que no están familiarizados con qué es un corredor biológico, es un territorio que va a través de una microcuenca, una subcuenca, y el objetivo principal de ese territorio es generar conectividad biológica. Es decir, que así como nosotros, por ejemplo, en este caso los interurbanos, como nosotros ocupamos que haya aceras para movernos libremente en la ciudad o que haya calles para vehículos o transporte público y tenemos este derecho, pero ocupamos que haya infraestructura, lo mismo pasa con los animales. Las aves, los mamíferos, las ranas, incluso las plantas, ocupan que hayan condiciones mínimas para poder moverse libremente a través de la ciudad. Y ese es el objetivo del corredor, generar estas condiciones, ¿verdad? A través de jardines, de aceras arboladas, de áreas de protección de ríos. Y una manera, una de las únicas maneras que tenemos de saber si realmente esto está ocurriendo o si lo estamos logrando, ¿no? Es a través del monitoreo, y una manera es a través de monitoreo con conciencia ciudadana, que es como lo hemos estado realizando y como lo estamos implementando. Entonces, la actividad principalmente lo hemos enfocado a hacer 2 conteos de aves. Hacemos 2 al año, uno que le llamamos el de época seca. De hecho, este sábado anterior hicimos un conteo, el de época seca, y hacemos otro que es el conteo navideño. Entonces, al final lo que hacemos año con año, pues es hacer la suma de los 2 conteos, y a través de las aves, ver cómo está la riqueza, o también dándole seguimiento a algunas especies específicas. ¿Quiénes participan? Bueno, realmente, como les comentaba y como pueden viendo en las fotos, realmente es una actividad definitivamente para todo público. Yo creo que la ciudad nos facilita mucho esto, de que tenemos rutas de todo tipo. Hay rutas, por ejemplo, donde se hace avistamiento de aves que son muy urbanas, por ejemplo, el Parque de la Sabana, el Parque de la Paz, ¿verdad? Que tiene mucho acceso, que tiene senderos, que son muy amigables. Hay rutas ya como más rurales, que pasan por cafetales, que pasan por potreros, que pasan por bosquecito, que son como más mixtas, y hay rutas que ya son muy extremas, que ya son bosque, pero ya ahí sí ocupas mucha movilidad, mucha condición física, porque ya son de 10 o más kilómetros con cuestas, con ríos, ¿verdad? Y con otro montón de condiciones. Entonces, al final es una actividad pues que es como para todo público. Y por dicha, así ha sido, así lo hemos intentado promover, y así ha sido porque siempre en todos los conteos tenemos adultos mayores, tenemos niños, tenemos niñas, y por supuesto muchas personas también jóvenes, que es algo muy positivo la actividad, que nos ha ayudado a acercar a diferentes tipos de público al tema de conservación, al tema de corredores. Entonces es una actividad pues bastante participativa. Y bueno, ¿qué tipo de datos son los que tratamos de buscar? Bueno, generalmente lo que se hace es que tenemos diferentes rutas en diferentes lugares de diferentes hábitats, y ahí pues vamos con el apoyo de una persona experta voluntaria y el resto de participantes que al final también colaboran con solo el hecho de que yo vea algún pajarito y que señale que ahí está, o que le vi el color y que ya desde ahí estoy aportando, ya hay bastante aporte a la comunidad, pero con el apoyo principalmente de las personas expertas que van haciendo los listados, ¿verdad? Para tener datos veraces. Entonces reportamos la cantidad de especies que se ven en cada uno de los sitios. Y bueno, realmente, más que las especies como tal, que es algo que sí es importante, lo que nos interesa mucho es darle seguimiento a especies particulares, ¿verdad? Por ejemplo, hay especies como un quetzal, como un pinzón costarricense, como un jilguero, ¿verdad? Que son especies más sensibles a la pérdida de hábitat, a la pérdida de conectividad. Entonces, cada uno de estos reportes que se hacen en cada uno de los sitios es sumamente valioso, y es lo que realmente pues, nos interesa mucho darle seguimiento pues año con año para ver cómo están estos sitios. Y bueno, realmente la experiencia ha sido positiva. Ya estos, a nivel de todos los corredores, que son 8, o sea, es un conteo muy grande. Ya tenemos desde diciembre de 2022 de estar haciendo el conteo. Es un súper conteo. Aquí, bueno, están viendo algunos de los grupitos de las personas que participan en cada ruta, pero eso representa una mínima parte de la magnitud del conteo. Por ejemplo, este conteo anterior participaron más de 500 personas y tuvimos 56 rutas de avistamiento. O sea, había rutas, por ejemplo, en Grecia, rutas en el Bosque del Niño, rutas en Grecia, en Heredia, rutas en Cartago, en parques nacionales. Bueno, realmente habían en casi toda el área metropolitana prácticamente tenemos rutas, y teníamos un grupito de estas personas que estaban dando soporte para conocer las aves de su comunidad, y el impacto pues ha sido bastante positivo, y de muchas maneras. Por ejemplo, bueno, dentro de lo que hemos visto, que nos han contado las comunidades, las personas que participan, o la experiencia que hemos tenido, definitivamente, primero, yo creo que lo más importante es que es una manera muy sencilla de hacer algún tipo de sensibilización o visibilización de estos espacios. Muchos de acá hemos andado mucho por la ciudad, andamos corriendo, caminando en el trabajo de un lugar para otro, pero pocas veces nos detenemos
a ver la fauna que estaba en el lugar en donde vivimos. Por ejemplo, aquí algunas de las fotos que estamos viendo, tal vez a muchos o muchas de acá les sorprendería que estas aves las tengamos en el Valle Central o en el área metropolitana y cerquísimo de la ciudad. Por ejemplo, ahí teníamos el quetzal, y en una ruta que siempre hacemos, ¿verdad? Que estas vez son las que están más, más cerca de la ciudad, que es por Tres Ríos, en la Unión de Tres Ríos. Las personas siempre que ven Quetzal ahí se sorprenden. Como pasa, por ejemplo, también los que están en San Isidro de Heredia, en San Rafael de Heredia, ahora muchas personas nos dicen, o sea, pero yo no sabía, no tenía ni idea que aquí, a 3 kilómetros de mi casa, podía haber quetzales. O yo me iba hasta San Gerardo de Dota, me iba hasta Monteverde, y no tenía ni idea que cerca de su comunidad podía haber quetzales. O, por ejemplo, con los tucanes también, que en el puro centro de la Alajuela, vos puedes ir al río y ver tucanes, ¿verdad? Que hay personas que ni siquiera se imaginaban eso. Y esas son dos especies de las casi 300 que hemos visto que hay en el lugar. Entonces, realmente, yo creo que lo primero que genera esto cuando las personas participan es este sentimiento de sorpresa, de cómo es posible que aquí realmente haya tanto y yo ni siquiera me he dado cuenta, o cómo es posible que este río, que yo pensaba que estaba muerto y contaminado y lleno de basura y porque olía feo, esté lleno de garzas o de patos que todavía están viviendo ahí. Entonces, este primer impacto definitivamente es algo que a primeras ya te sensibiliza un poco sobre la importancia de estos lugares, pero también visibiliza la importancia de por qué tenemos que conservarlos. Y eso que es como un impacto que definitivamente nos ha ayudado con todas las personas que participan, pero que también les motiva a otro nivel, ¿verdad? O que les permite algo otro tipo de beneficio, tanto a nosotros, por supuesto, como a las entidades, como a las mismas comunidades. Por ejemplo, el tema de muchas personas que participan en los conteos, son personas de comunidades organizadas que siempre están metidas en temas de ambiente, haciendo reforestaciones, haciendo charlas de educación ambiental, haciendo un montón de cosas por su comunidad. Y esto, pues lamentablemente a veces es frustrante, ¿verdad? Porque mientras uno a veces hace muchas cosas buenas por su comunidad, a veces también vemos como yo estoy sembrando 5 arbolitos, pero al otro lado están deforestando un montón. O yo tengo 20 años de cuidar mi comunidad y después llega un incendio y pues así, de un momento a otro, se lleva todo y eso pues definitivamente eso genera mucho estrés, mucha depresión por las personas que estamos tan metidos en esos temas del ambiente, pero esta actividad a nivel emocional hemos visto pues que tiene este impacto como a corto plazo de por lo menos de devolverte la ilusión, ¿verdad? De que vos sales y esa comunidad o ese parquecito donde estaba sembrando árboles, de repente ves que llega un ave que es muy rara, una ave que es muy bonita, o que es una migratoria y que sabes que llegó ahí porque justamente sembraste ese árbol y eso le permitió llegar y alimentarse ahí. Eso te da como un empujón, o un agradecimiento, ¿verdad? Por las cosas que vos estás haciendo por la comunidad y hemos visto que a nivel emocional a mucha gente le motiva y eso es lo que hemos visto que es como el sentimiento general de los conteos, que es algo como que da mucha alegría, como mucha ilusión, y como estas ganas de retomar el por qué estamos haciendo las cosas, y por qué es importante y lo estamos viendo justamente con la biodiversidad. Entonces, hasta ahí, pues realmente a las comunidades les permite esto, pero también incluso a nivel de toma de decisiones también les da herramientas o les da conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, en caso de comunidades que hemos visto que están defendiendo un lugar y no es lo mismo pues defenderlo porque es como el parchecito de bosque o el pulmón de bosque que tiene su comunidad, que por supuesto debería ser más que una razón suficiente para defender cualquier área verde que hay en la ciudad, pero en el momento que vos vas y haces monitoreo, en este caso de aves, pero con cualquier organismo, y te das cuenta que ahí también, por ejemplo, viven especies amenazadas, especies en peligro de extinción, o tanta cantidad de especies, ya le da otro nivel, porque allá ahora no solamente proteges ese bosque, que es importante para el agua o para el tema de control de temperatura, sino que también es un hábitat de especies que están amenazadas. Entonces, pues también te da otras herramientas para seguir haciendo las acciones de conservación que deseas hacer, y pues esto le da un poco más de peso también a las personas que estamos en estas luchas, siempre temas de ambiente, y también por ejemplo, a nivel de proyectos, por ejemplo, comunidades que están sacando bandera azul ecológica o entidades privadas que están haciendo estos programas, pues también el hacer este tipo de actividades pues les beneficia porque son, por ejemplo, requisitos para tener estos galardones o también para incluso acceder a financiamiento o a más alianzas, entonces también por ahí encuentran beneficio. Y ni qué decir, por ejemplo, de entidades, que también a partir de los datos que obtenemos, pues ayuda también a la toma de decisiones. Por poner un par de ejemplos rápidos, porque el tiempo se me va volando, casos, ¿verdad? Donde tal vez hemos visto que pasa mucho cuando estamos haciendo reforestaciones, plantaciones o restauración ecológica,
Y nos pasa en la ciudad que muchos siempre queremos tener corteza amarilla o roble sabana, ¿verdad? Porque qué lindo y qué bonito florea. Y a veces tenemos como estas típicas plantas que no nos damos cuenta ni pensamos en el valor ecológico de esto. Pero después de personas que ya han participado, por ejemplo, en conteos de aves, y nos pasa, por ejemplo, con finqueros o finqueras, y te das cuenta que, por ejemplo, en tu comunidad cerca hay quetzales, mira, ¿y por qué no sembramos aguacatillo? O te dicen, y mira, ¿y por qué no sembramos aquí ese tipo de árboles para tener alimento para las aves? Entonces ya pensamos en otra dimensión que antes no teníamos, y esto aplica tanto como para la persona que es dueña de una finca, como la persona que quiere sembrar en su jardín y ahora está pensando en plantas para polinizadores, o por ejemplo, la municipalidad, que también a partir de los datos, pues también ahí puede tomar decisiones como por ejemplo reforestar más en el lugar donde te hay menos riqueza de aves o reforestar con ese tipo de árboles porque son los que dan alimento para ese tipo de fauna. Entonces de ahí de alguna manera también te permite tomar decisiones con base en los resultados que estás obteniendo en la actividad. Entonces, definitivamente es un ganar-ganar para nosotros como conservacionistas, como para las personas que también se quieren meter en este tipo, que quieren implementar cualquier tipo de actividades. Y bueno, realmente experiencias hay montones. Por ejemplo, bueno, desde la pandemia, que nosotros hacíamos muchos conteos de aves, nos dimos cuenta que esto era una actividad que a nivel de salud mental, pues ayudaba muchísimo a muchas personas cuando estábamos como en este encierro, y ahorita sigue siendo igual. De hecho, bueno, en este conteo de aves, justamente terminando, varias personas me escribían que qué bonito, que qué bonita manera de conocer la comunidad, de socializar con otras personas. Adultos mayores también dicen que, bueno, ya con la edad a veces pasa que se sienten un poco más solos, ¿verdad? Que tal vez el círculo social ya no es tan grande como antes y este tipo de actividades les ayuda mucho no solo el tema de la memoria, porque para pajarear tienes que tener buena memoria y practicar, y es una actividad muy buena a nivel de salud mental, sino que también a nivel social, porque te permite, pues, estar en contacto con otras personas, compartir, son grupos que se vuelven muy amenos, y como donde le digo, realmente la edad no se vuelve un límite, y muchas personas nos escriben muy contentos porque esto, pues, le ha permitido tener otro hobby, tener una forma más bonita de relacionarse con algo que no tenía ni idea que se podía hacer, y pues definitivamente les ha ayudado mucho y esos son comentarios que nos motivan mucho con las actividades. Y bueno, aquí podría seguir mencionando más de cómo beneficia a nivel de turismo y demás, pero bueno, el tiempo ya no da. Entonces ya quería terminar solamente con la parte de los retos, que definitivamente es otra parte en la que estamos trabajando. Y pues quería mencionar solamente dos. Uno, que es el reto que siempre tenemos y creo que es un reto con muchos programas de ciencia ciudadana, que es a veces más fácil llegar al campo y tomar datos, pero lo difícil a veces es qué hacemos con estos datos, especialmente cuando no tienes suficiente recurso humano. Entonces, el tema del análisis, ¿verdad? Tenemos muchos datos de muchas aves, de muchos puntos de conteo durante muchos años y bueno, ¿quién le da seguimiento a esto y cómo los analizamos? Pues es un reto. En este caso, nosotros desde el proyecto TEBO lo estamos haciendo, pero TEBO al final es un proyecto finito, que le quedan algunos años y ya nos vamos a ir, bueno, y que ocupamos que alguien se haga cargo de seguir haciendo este análisis de datos y esto pues realmente al final es un gasto, es una inversión, entonces ahí hay que trabajar en eso y bueno, justamente, aunque nos ha costado, estamos en eso, pero parte de lo que estamos haciendo es tratando de hacer capacitaciones para que sean las mismas comunidades, los mismos corredores, el mismo SINAC, por ejemplo, que se apropie no solo la actividad para poder realizarla, sino también para tener conocimiento sobre cómo analizar los datos o cómo utilizarlos para, por ejemplo, orientar la toma de decisiones. Y otro reto, y ya lo último que quería comentar que hemos tenido es el tema de, por ejemplo, al final esto es una actividad voluntaria, y nos ha costado mucho, bueno, hacer un conteo tan grande, nos ha costado mucho el tema de conseguir personas líderes, expertas, que hagan la ruta, porque al final si no tenemos a alguien que sepa de aves, pues no tenemos los datos, y bueno, como es voluntario, pues es complicado. Entonces, bueno, nosotros hemos estado tratando a nivel de incentivos, ¿verdad? De que las personas se sumen, pero aquí definitivamente ocupamos, por ejemplo, que se involucre más la parte privada para justamente los incentivos, pues cada vez sean mayores, especialmente en la ciudad, porque yo por experiencia lo que he visto es que si haces conteos de aves en Tortuguero, en Monteverde, más bien la gente se pelea por ir, pero a veces el hacer un conteo de aves en lugares, por ejemplo, como Atillo, Desamparados, como San José, como Pavas, son definitivamente te cuesta que las personas pues quieran hacer monitoreo en estos lugares y más bien las fortalezas que tienen estos conteos monitorearon donde casi nunca se monitorea, pero es difícil. Entonces, bueno, hasta el momento lo que nos ha funcionado es la alianza público-privada, cuando tenemos entidades privadas que se suman y dan incentivos para esas personas que se sientan bienvenidas, pero definitivamente ocupamos más. Entonces, son de las cosas en las que nos estamos enfocando ahorita a trabajar para que, como les digo, esto sea sostenible a largo plazo.
Y bueno, como ya me pasé casi que 2 minutos, entonces con eso quería terminar de que hay retos, pero que es una actividad que, como les digo, tiene muchísimo impacto a nivel social, a nivel emocional, a nivel de salud, a nivel de datos y a nivel de conservación. Entonces es algo que es muy importante y que por eso nosotros con mucha ilusión tratamos de hacer esta actividad año con año. Gracias, Josie. Le paso la palabra al compañero Oscar. Nada más recordar, son entre 10 y 15 minutos. Adelante. Perfecto. Bueno, buenas noches. Como dijo Alonso, mi nombre es Oscar. Y bueno, agradecer a Josie porque, bueno, explicó creo que de una forma muy hermosa lo que es la ciencia ciudadana. Yo creo que un poco lo que quería hablar de la ciencia ciudadana, para no redundar tal vez en, como me dijo, esa gran explicación que hizo Josie, es la capacidad que tiene de devolverle a la ciudadanía esa ilusión de aprender, ese deseo de comprender un poco más de la biodiversidad que tenemos, porque algo que, por lo menos en mi experiencia profesional, he aprendido es que uno solo protege lo que uno conoce. Entonces, muchas veces, como sociedad hemos escuchado, tenemos el 5% de la biodiversidad, somos un país súper biodiverso por metro cuadrado, tenemos un montón de ecosistemas, tenemos un montón de aves, tenemos un montón de árboles, de plantas, pero solo sabemos a veces ese macro y algunas imágenes, tal vez del quetzal, tal vez de las dantas, de los jaguares que salen a veces en anuncios, pero hay una cantidad increíble más de mamíferos, increíble más de aves que tal vez no son tan llamativas, igual con los árboles, tal vez conocemos el árbol de Guanacaste, símbolo nacional, y a veces no lo conocemos. Entonces creo que la ciencia ciudadana ayuda mucho a que la sociedad pueda ponerle nombre a esa biodiversidad, pueda ponerle, digamos que rostro, y también a reconectar con la naturaleza de una forma un poco más íntima, tal vez. Algo que he podido ver en los proyectos es cómo cuando se llega a profundizar en algunos temas, como por ejemplo con los tours, nos pasaba mucho que hablamos de un parque, de los árboles del parque, en algunos casos habían, por ejemplo, abejas mariolas ahí, tal vez veíamos algún ave, entonces podíamos hablar. Algo que creo que es hermoso de nuestra biodiversidad es que tienen una historia que contar, los árboles, las hierbas, las aves, siempre hay algo muy curioso que podemos compartir. Y entonces las comunidades, las personas que participaban nos llegaban y nos decían, mira, yo siempre pasé por este parque y yo solo lo veía verde y nada más. Me parecía un verde lindo, pero conforme empiezan a aprender y a conocer un poco de qué es ese verde, qué tipos de verdes hay, por decirlo de cierta manera, nos encontramos con historias posteriores. Nos dicen, Oscar, yo ahora solo paso debajo de este árbol porque me encanta la flor o porque me encantó la historia y entonces es como que generan una conexión. Y entonces creo que estas acciones que permiten, estos proyectos que permiten a la sociedad acercarse un poco más a la naturaleza de una forma un poco más íntima, por decirlo así, o más cercana, es algo transformador no solo para la persona que logra cliquear con ese proyecto y con esa parte de la naturaleza que está conociendo, sino también hacia la naturaleza misma, porque el apreciar algo conlleva protegerlo para poder seguirlo apreciando. Por ejemplo, bueno, con el apoyo yo hicimos el conteo, bueno, y el conteo de aves, participamos en la comunidad San Pablo de Heredia. Ahí, por ejemplo, vimos pericos y las personas que íbamos, o sea, las personas que iban conmigo nunca creyeron poder ver pericos, como decía yo, y se sorprendieron totalmente. Y lo vimos en un árbol de huitite, y entonces ya todos quieren huitites para ver pericos. Entonces, es eso de poder redescubrir la naturaleza con otros ojos para poder apreciarla y cuidarla de mejor manera. Hay unas fotos también de otro proyecto interesante que tenemos que es sobre el campamento ambiental, esta que está ahí. Eso es un proyecto que hacemos en conjunto con el Corredor Biológico Peninsular. Algo importante, normalmente los gobiernos locales y a veces las mismas áreas de conservación, pues no siempre, a veces hay un tema limítrofe ahí como que
me salgo del cantón, entonces ya no puedo hacer nada, solo me concentro en mis límites geográficos y en parte uno entiende, ¿verdad? El motivo de eso, pero cuando hablamos de conservación, no hay límites. Los límites son una construcción social, pero para la biodiversidad no hay. Las aves vuelan de un sector a otro, las plantas se distribuyen de un lugar a otro sin ponerle nombres como tal. Entonces, parte de los proyectos que hemos buscado es por abrir esos espacios. Por ejemplo, a nivel de Heredia tenemos un proyecto, bueno, de ciencia ciudadana, ¿verdad? Esto principalmente con una aplicación iNaturalis, ahí por si no la han buscado, la pueden empezar a buscar, es una herramienta muy interesante para esto y para quien quiera curiosear. Entonces hacemos proyectos en los diferentes cantones, entonces hacemos un itinerario de giras, entonces una gira es un conteo de aves a Barba, otra gira es un tour de árboles a San Isidro de Heredia, otra gira es una visita a una zona de río en San Joaquín de Flores. Entonces, permitimos que las comunidades se conozcan y que conozcan la biodiversidad de los diferentes sectores de Heredia. Esto también, como dice yo, sí, tiene un impacto, aunque parezca mentira, turístico, porque al final y al cabo terminamos cambiando la comunidad que vamos a visitar. También llegamos a conocer sitios, hay lugares que nos han ido súper bien, que las personas siguen visitando porque tiene un entorno más verde y les agrada o porque les gustó la cuchara, entonces, y también porque hacen amistades. Entonces, estos procesos de educación ambiental, de ciencia ciudadana, participativa, son un espacio donde las personas vuelven a reconectar, porque como he dicho, así como está la línea de las comunidades que se conocen y trabajan arduamente día a día para mejorar esas comunidades, hay otros sectores que las comunidades se desconocen, pero esa pequeña afinidad hacia algo, hacia el ambiente, hacia las aves, hacia los árboles, hacen que se reúnan, se conozcan y empiece ese proceso de conocer personas nuevas y también enfocar esfuerzos en algo direccionado hacia la conservación. Y también algo que creo que cabe resaltar, normalmente nos enfocamos mucho en aves porque son preciosas, ¿verdad? Y también creo que es una forma muy fácil de conectar, porque las aves siempre son un elemento muy visible del entorno urbano o rural, pero también hemos empezado a conversar entre los encargados de ambiente Heredia que hay que diversificar, porque aún nos llegan niños que nos dicen, hey, qué lindas las aves, pero y los murciélagos, y nos preguntan por anfibios, nos preguntan también por mamíferos. Entonces, un proceso que estamos abordando, que después ya se le tengo que contar para que nos apoye, es empezar a hacer monitoreo ya no solo de aves, de ciencia ciudadana, sino con murciélagos, sino también de peces, también de macroinvertebrados en zonas del río, por ejemplo. Entonces estamos empezando a abordar esos pequeños elementos, como seguir enamorando a las personas del ambiente, de la biodiversidad, para que lo protejan. Asimismo, diversificando, porque, bueno, aunque a veces pasa, no siempre, pero no a todo el mundo le gustan las aves o no le parecen tan interesantes. Hay otras afinidades hacia los anfibios o, por ejemplo, hacia los reptiles, hacia los mamíferos, hacia los árboles. Entonces, creo que poder diversificar esa ciencia ciudadana, por decirlo así, tal vez, y ayudar a encontrar esos nichos para que las personas encuentren esas otras personas que tienen esa afinidad, es vital y es un trabajo que hay que esforzarnos. Con los niños, por ejemplo, estamos trabajando, bueno, con el Corredor Biológico Peninsular, hemos logrado hacer diferentes campamentos ambientales, donde llevamos niños de la comunidad de San Pablo con niños de la península de Nicoya, lo que es Lepanto, Cóbano, Paquera, todos esos sectores. Entonces hemos tenido la oportunidad de llevarlos, por ejemplo, a Villamil, a la zona alta de la cuenca, también a Cabo Blanco, que es la zona baja de la cuenca, no es la misma cuenca, ¿verdad? Pero es una zona alta de una cuenca, la zona baja de otra cuenca, y esperamos este año poder llevarlos a zona media. La idea es que ellos conozcan personas de otros entornos, niños de otros entornos, y que también puedan redescubrir la naturaleza, porque a veces el tema de educación ambiental, aunque es vital, es importante, hay que ir a las aulas, hay que hablarles, hay que explicarles sobre el medio ambiente en todos los espacios que sea posible. El poder llevarlos varios días a una conexión más profunda con la naturaleza es un elemento mucho más transformador, y nos hemos topado historias muy interesantes. Por ejemplo, nos sucedió con uno de los niños que nunca había nadado en un río y al final, bueno, no se le da todas y todos, ¿verdad? Pero yo en mi infancia tuve la oportunidad de
nadar en un río, aprender a nadar en un río, pero nos topamos niños que venían de nuestro cantón que nunca habían nadado. Y entonces ese niño no conocía un río limpio, así de sencillo, y son realidades que a veces uno piensa que, o uno ignora, pero en la actualidad, hablando con las personas, nos llegamos a ese punto. ¿Dónde puedo llevar yo a un niño en el GAM a que pueda nadar? No lo puedo llevar, o tal vez tengo que movilizarme mucho y no está dentro de las posibilidades de todas las personas. Entonces, estos procesos donde llevamos a los niños a que aprendan de biodiversidad, que dentro de las clases que hacemos conteos de aves, en las noches ponemos redes de niebla con biólogos que permiten una captura y de forma segura ellos puedan experimentar por lo menos lo que es ese proceso científico que es hermoso. Y creo que también algo importante es eso, recordar a la sociedad que aunque la ciencia como tal, hay científicos trabajando arduamente en eso, desde la sociedad civil y desde la pasión podemos apoyar a ese proceso de descubrimiento, tanto personal, porque creo que cada persona cuando va a una de estas actividades descubre algo, en muchas ocasiones se emociona y aprende algo nuevo y lo comunica con las personas. Así también este apoyo puede colaborar a científicos con que tienen proyectos donde tal vez alguien que vio algo que le asombró, es una pieza vital para algún estudio, para algún proceso o algún reporte. Y creo que eso es el esfuerzo que lo mencionó anteriormente Yossi como reto, cómo hacer que esto prevalezca a través del tiempo, porque en las instituciones, tanto como en los proyectos como el que está Yossi, si una persona se va a una institución, no necesariamente la persona que venga va a proseguir el proyecto. Entonces, nosotros de cierta manera somos pasajeros, porque el día de mañana uno cambia la institución, cambia el proyecto, y eso puede interrumpir el proceso como tal. Lo que siempre se va a mantener son las comunidades, son esos niños que van creciendo, esos adultos mayores que están ahí, van a seguir estando por muchos años. Entonces, el poder hacer que esas personas se apasionen por la biodiversidad, por conocer más, por aprender y entiendan el impacto que tienen en estos procesos de conservación, va a asegurar que aunque uno de nosotros cambie, digamos, o rote a otro lugar, la comunidad ahí presente diga, hey, ¿qué pasó con estos proyectos? ¿Por qué no siguen? Yo quiero seguir apoyando. Entonces creo que algo vital es eso, es poder transmitir esa pasión que creo que yo y Michelle, y bueno, y muchos de los que estudiamos esta rama ambientales, sean biólogos forestales, gestores ambientales, creo que en mucha parte es una pasión y es hermoso poder transmitir y compartir esta pasión con otras personas y ver cómo poco a poco se van apasionando, porque como yo, son personas de cualquier ámbito, son personas tal vez son informáticas, tal vez son ingenieros civiles, arquitectas, abogadas o cualquier otra profesión que no tiene nada que ver con el tema de ciencia ciudadana. Entonces, estos pequeños espacios les permite redescubrir un área que tal vez en algún momento quisieron explorar y no pudieron, o no se les había tan siquiera ocurrido y les empieza a apasionar. Y es bello como ver que terminan una actividad y preguntan por la otra. Ese proceso de una comunidad interesada y apasionada creo que es el proceso que hay que darle continuidad, porque la comunidad se va a mantener en la zona y es la que va a mantener los proyectos. Porque al final a veces se hacen esfuerzos y la comunidad no llega y sin apoyo de comunidad solo somos un par de binoculares, pero con el apoyo de toda la comunidad o de gran grupo es que se logran estos conteos tan grandes que generan información, como yo soy vital para saber cómo están nuestros entornos. Y bueno, ahí pasan unas cuantas fotos de diferentes entornos, diferentes giras. Soy pésimo tomando fotos de personas, qué pena, pero por lo menos un poco de los proyectos que como les mencioné, no solo es una comunidad, estamos intentando a nivel de Heredia hacer procesos para que las comunidades se conozcan entre sí, porque lo que hago en San Pablo afecta a Belén, lo que hago en San Rafael afecta a San Pablo, lo que hago en Barba afecta a Heredia. No vivimos en una isla, no, sí, es una isla, digamos, por decirlo así, pero no vivimos aislados, nuestros impactos, nuestras acciones repercuten hacia lo externo, tanto positivo como negativamente, entonces sentimos que es vital que entiendan que son parte de un todo. Entonces creo que es algo de lo más importante de ejecutar,
con las sociedades, de que es excelente ese apoyo y ese esfuerzo que generan a lo interno, pero entender también que estos impactos tienen repercusiones y tal vez hacer esa conciencia. Y estos procesos, como mencionó Yossi, son muy bellos porque las personas empatizan con el ambiente de una manera muy distinta. Y creo que por aquí voy para no pasarme el tiempo. Muchas gracias, Oscar. Le, le paso la palabra a la compañera Michelle. Adelante. Muchas gracias, Alonso. Hola a todos y todas, buenas noches. Bueno, como ya Josy y Oscar les estuvieron comentando un poquito de ciencia ciudadana, realmente hoy yo quería hablarles sobre algunas de las experiencias que hemos tenido con una aplicación de ciencia ciudadana que por ahí ya Oscar, muchas gracias, hizo un poquito de publicidad. La aplicación es iNaturalist y como ustedes ya bien saben, lo que hace ahí Naturalist es aprovechar que por ahí ya hay un público cautivo, ya hay un público que naturalmente es muy curioso, que tiene ganas de aprender, que toma fotografías. Ahora muchas de las personas manejan un smartphone, entonces andan tomando fotos y quieren saber cómo se llaman esas especies que documentaron el otro día, agregan datos como, bueno, la vi a esta altitud, la vi cerca del río, la vi en este hábitat y me gustaría saber cómo se llama. O el famoso, me gustaría saber para qué sirve, cuál es la función de esta especie. Y nosotros lo que hacemos desde el proyecto de iNaturalist o Naturalista CR, como le decimos al nodo costarricense, es dar una aplicación que sirva como herramienta justo para que las personas puedan aprender sobre las diferentes especies que se encuentran y además de aprender, que reciban una identificación por parte de una comunidad. Bueno, tenemos dos métodos de dar identificaciones. La primera es una comunidad de usuarios muy grandes, son personas muy fiebres que constantemente están revisando las fotos de las personas, porque cuando una persona sube una foto a Naturalista o varias fotos de esa especie de la cual tiene curiosidad, agrega datos importantes como la ubicación de la especie o notas, me encontré esta especie y estaba comiéndose algo. Entonces estas personas, que son la comunidad de identificadores, constantemente revisan las fotos y aportan una posible identificación para que el público sepa cuál era la especie que estaban viendo. Y también Naturalista tiene otro método de identificación que actualmente es muy popular, especialmente entre las personas jóvenes, que es una visión por computadora, o algunas personas le quieren llamar inteligencia artificial, pero bueno, ese es un término polémico. Entonces digamos que más bien es como un escáner de cuando la gente sube la fotografía, esa foto, tenemos una base de datos muy grande de diferentes fotos y se escanea, por decirlo de alguna manera, la foto para ver características, para ver coloración, forma y ver si esa especie que ustedes tienen ahí concuerda con alguna de las especies que tenemos nosotros en nuestra base de datos. Entonces, le decimos a las personas, bueno, basado en esta visión por computadora, es bastante probable que la especie que usted tiene acá se llama de determinada manera. Y algo que es muy lindo de Naturalista es que además de que el público aprende, recibe una identificación, es que también genera un reporte. Y ese reporte es muy importante, ya ahorita les voy a contar por qué. Y ese reporte no solo es de aves, no solo es de mamíferos, es inclusive hasta de muestras de agua. Si ustedes toman una gota del río y quieren ver los diferentes microorganismos que habitan ahí con un microscopio, con un estereoscopio, lo pueden subir a Naturalista y esperar a que alguien haga una identificación y eventualmente esos datos se pueden utilizar para la gestión de la biodiversidad, para la gestión de los espacios públicos, de áreas de conservación, de muchísimas cosas. Muy brevemente, Naturalista nace como una iniciativa en Estados Unidos, es un proyecto de maestría sencillo en donde las personas que realizan este trabajo
tienen una interfaz y quieren que la gente de California empiece a reportar las diferentes especies que hay por ahí. Pero poco a poco se empieza a popularizar, hay más gente que sale de California, sale del país y entonces iNaturalist empieza a ser global. Nosotros en Costa Rica, por ahí del 2019, empezamos a ver que tenemos muchos datos de personas extranjeras que vienen y utilizan la plataforma en sus vacaciones o también personas que la conocieron de alguna manera y la están usando en el país, pero desde un nodo global. ¿Qué significa esto? Bueno, que tal vez la aplicación está en inglés, que yo no puedo reportar mi especie como Jigwiro, sino que tengo que reportarla como Mirlo Café, porque así le dicen en México. Y nosotros desde el Ministerio de Ambiente vemos una gran oportunidad para así agregar o modificar el iNaturalist global en un iNaturalist costarricense. Claro, todo siempre de la mano con la aplicación global. Entonces lo que hacemos es tropicalizarla para que cualquier persona en Costa Rica la pueda utilizar y se sienta cómoda con los nombres comunes. Ya sabemos que no es lo mismo reportar a una especie como nosotros la conocemos. Y bueno, ya hasta la fecha tenemos más de 27,000 personas que han utilizado iNaturalist en nuestro país, lo cual es muchísima gente teniendo en cuenta que son datos de biodiversidad y también podríamos ver que es una tendencia que va a ir creciendo ya a nivel global. También se reportan más de 3 millones de personas que utilizan la plataforma porque ahora con los teléfonos inteligentes es bastante fácil hacer este tipo de reportes. Y también es importante recalcar, justo por lo del trabajo con comunidades, que no es una aplicación que requiere estar conectado a internet todo el tiempo, sino que nosotros desde la galería de nuestro teléfono tenemos cargadas las fotos y cuando ya tenemos acceso a Wi-Fi, cuando ya tenemos acceso a nuestra casa, por ejemplo, podemos cargar esas fotos para que así no gastemos el saldo o tal vez no hay muy buena señal en el campo, a veces se nos complica estar haciendo reportes, etcétera, etcétera. Y bueno, es también una sociedad, una comunidad muy bonita porque tenemos de todo en iNaturalist. Acá hay personas expertas, uno de los mayores expertos en escarabajos a nivel mundial identifica fotos de personas costarricenses que tienen curiosidad de saber qué escarabajo se les metió en la casa. E inclusive tenemos esos expertos, esos naturalistas, autodidactas, científicos, y esa persona que tal vez no conoce mucho de taxonomía, no sabe diferenciar mucho entre las diferentes especies que tenemos, pero tiene las ganas de aprender. Y eso es lo que más nos gusta a nosotros de iNaturalist, que ustedes no necesitan saber de biología, no necesitan saber de especies, para aprender sobre ellas. Yo tomo la foto y poco a poco voy aprendiendo. Y estas personas que poco a poco van aprendiendo, un día suben una foto para saber si eso era un chinche o si eso era un escarabajo y al día siguiente están descubriendo una especie nueva, porque ya ha pasado, es bastante común en Latinoamérica que las personas suben fotografías y eventualmente se convierten, son identificadas, qué raro esta foto, las patas se ven diferentes, hay algo en las antenas que no me calza y resulta que esa persona, ese científico ciudadano que tomó una foto, empieza a descubrir especies nuevas. Y bueno, no solo especies nuevas, es importante que se recalque que los ciudadanos, con todos estos datos que van generando, hacen diferentes bases de datos, por decirlo de alguna manera, en la que inclusive si ustedes ven un animal electrocutado y quieren reportar que ese poste, que ahí tenemos problemas de conectividad, se toman las fotos en Naturalista, se suben y tenemos un proyecto especial que es revisado por una comisión de electrificación sostenible en donde ellos les llega el reporte de que se están dando esas electrocuciones de fauna. Con atropellos de fauna tenemos un grupo en la ruta 32 que constantemente revisa la carretera para ver cuáles animales están muriendo ahí, reportarlos en Naturalista e inclusive me parece que hace 2 años una comunidad de Siquirres, un grupo comunal, fue con las fotos de Naturalista
a hacer un plantón en la Asamblea Legislativa para pedir el proyecto de pasos de fauna, para insistir en que esa carretera tenía muchísimos animales atropellados todos los días y tenían la evidencia, gracias a la ciencia ciudadana, y eso es porque ellos sacan el ratito de ir colectando estos datos. Y bueno, no solo hablemos de problemas de conservación, sino también que Naturalista se puede usar para motivar a las personas. Cuando ustedes suben datos en un área protegida, por ejemplo, tenemos proyectos que lo pueden buscar sobre todos los diferentes parques nacionales de Costa Rica. Entonces, si van a visitar Arenal y quieren saber cuáles son las especies que más se reportan ahí, ustedes pueden entrar al enlace y ver las diferentes especies, cuáles son las que tienen mayor probabilidad, las especies más raras, pueden ver el mapa, por dónde más o menos se mueve la gente, cuál es el parque nacional que tiene más especies. Ustedes pueden ingresar en un ranking para motivarse de hacer más observaciones, porque poco a poco la gente va viendo que no sé si la palabra adecuada es adictivo, pero sí es muy motivante cada vez ir creciendo la lista de especies que tenemos por ahí. Y bueno, tenemos varios retos, ¿verdad? Creo que uno de los más importantes al yo trabajar en este sector académico que he visualizado mucho es que recibimos comentarios de algunas personas a la hora de hacer análisis que dicen, bueno, pero es que hay muchos datos de iNaturalist, están subidos en plataformas globales, quiero usarlas para mis análisis, pero bueno, como son datos de ciencia ciudadana y no están revisados, entonces no me dan muchas ganas de usarlos. Y poco a poco vamos cambiando este paradigma de la ciencia tradicional a la ciencia ciudadana y convenciendo a todos esos investigadores, investigadoras que dudan un poco de la ciencia ciudadana porque tenemos mecanismos justamente para que esas personas puedan revisar los datos y así tengan más confianza con los datos. Yo digo mucho, bueno, tal vez si usted es una de las personas que no confía mucho en la plataforma, los invito a conocerla, a que si ustedes tienen el expertise en ranas, en aves, por ejemplo, y dicen que las especies de ahí están mal identificadas, bienvenidos a que ayuden a la gente a que conozca cuál es la especie que tienen ahí y ayuden a limpiar los datasets. Y algo muy importante es que a veces la gente no dimensiona la importancia que tiene esa colaboración. Esa foto que uno cree que simplemente tomó y la subió y no es un dato relevante, inclusive está siendo utilizada dentro del Ministerio de Ambiente, esos datos de ciencia ciudadana para tomar decisiones muy importantes hasta el punto de involucrar priorización de pagos por servicios ambientales. Por eso es que necesitamos que la gente reporte más para poder hacer los análisis de la mejor manera, para mejorar la visión por computadora, porque mientras más reporta la gente las especies, tenemos más insumos para identificar bien. Y también poco a poco vamos dando talleres para que, por ejemplo, ahí veo esa foto con el grupo del Fondo de Biodiversidad Sostenible, donde son personas que reciben un beneficio económico por conservar sus tierras y básicamente nosotros lo que queremos es que sepan que esas personas sepan que sí están conservando su tierra, pero que también vean todo lo que vive en esa tierra para que lo valoren más y sepan que se está haciendo un pago, pero es por todo el combo que tienen por ahí. Y bueno, creo que ya se pasaron mis 15 minutos, nada más quería cerrar con que tenemos a veces un pequeño reto de deserción. Al principio la gente se emociona muchísimo con la aplicación, la usan toda la semana, todo el mes, inclusive sabemos que la fiebre, por así decirlo, dura unos 6 meses y poco a poco la gente deja de utilizarla, pero nosotros lo que hemos visto es que mientras la comunidad sea más activa, si la gente recibe respuestas, si se interactúa con ellos, si se le dan identificaciones, la gente se mantiene ilusionada de que sus datos están siendo vistos y por ende continúan con el reporte de especies. Ok, muchas gracias, Michelle. Recordarles, bueno,
Ya estamos en la segunda parte de la sesión. Abrimos el espacio a preguntas, comentarios o aportes que deseen hacer. Tenemos, bueno, a Kenneth Adrián Barbosa, acaba de levantar la mano, entonces te paso la palabra, Kenneth. Hola, buenas noches, ¿me escucho por ahí? Te escuchamos, sí. Sí, no, primero agradecer por este espacio, la verdad es bastante inspiracional escuchar personas tanto como Yossi, Oscar y Michelle, que han trabajado bastante en la parte de participación ciudadana. Y complementando un poquito acerca de los retos, yo he colaborado en proyectos de participación ciudadana y la verdad es sumamente llamativo ver cómo las personas se involucran y tienen ese sentido de pertenencia en su comunidad, en su biodiversidad. Algo ha sido la estandarización de datos y como comentaba Michelle ahora recientemente, esa deserción, ¿verdad? De que pasan la emoción de usar una aplicación ahí nueva, pero también otro reto, y esta es más la pregunta, ¿cómo podemos desde esa parte de ciencias de participación ciudadana tener un poco más de influencias en políticas públicas? Quizás suene un poco utópico, pero al final tenemos comunidades comprometidas, tenemos gente que está interesada en la biodiversidad, que está interesada en el desarrollo hasta de su propia comunidad con un sentido de pertenencia muy alto, pero cómo devolverles también esa parte de acciones ya más concretas. Muchísimas gracias por el espacio. Adelante, Michelle. Bueno, gracias, Kenneth. A mí me gustaría comentar que hay esperanza, porque ahora en la CONAGEBIO, bueno, yo trabajo en la CONAGEBIO a tiempo parcial, tenemos una alianza que se llama la Plataforma Nacional de Biodiversidad, en donde vienen todos los datos de biodiversidad, o eso estamos haciendo poco a poco, compilando datos de academia, de instituciones públicas, privadas, de comunidades que se organizan para tener un repositorio grande de datos y que esos datos puedan ser analizados en una especie de observatorio y, como vos mencionás, que sean utilizados para algo. Al principio estábamos pensando si Biodata realmente iba a tener datos de ciencia ciudadana y cuando nos dimos cuenta del dataset tan valioso que teníamos ahí, totalmente fue incluido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por eso te digo lo de la esperanza, porque hace 15 días justamente tuvimos una petición del ministro de Ambiente para hacer unos análisis, para ver cómo podíamos priorizar algunos pagos por servicios ambientales dentro del país. ¿Y qué hicimos nosotros? Descargar los datasets de Biodata en donde vienen esos datos de ciencia ciudadana. Si la gente no hubiera reportado, no hubiera sido posible hacer estos mapas de gestión de pagos. Entonces, esos datos que aporta la gente realmente sí están siendo utilizados para política pública. No sé si los compañeros quieren complementar por ahí. Bueno, de nuestra parte, definitivamente yo creo que ha sido una oportunidad, son procesos lerdos y entiendo que a veces uno se frustra porque son cosas que hay que darles muchísima continuidad, pero como dice Michelle, yo creo que me sumo a que hay esperanza, porque por ejemplo, bueno, nosotros en los conteos que tratamos, que se involucren las municipalidades, bueno, ahí Oscar, por ejemplo, que nos apoya con los conteos, y poco a poco también se están involucrando, también muchos han manifestado o se han apoyado o se toman decisiones a través de los datos de los conteos, ¿verdad? Por poner un ejemplo, el caso de la Municipalidad de la Unión, que tal vez no es tanto a nivel de política, pero ellos sí, por ejemplo, todo el tema del monitoreo, el tema del Quetzal y las migraciones, lo están utilizando mucho estos datos para la compra de tierras o para implementar estrategias para pagos por servicios ambientales en la zona alta, ¿verdad? Como un corredor para el Quetzal. O, por ejemplo, el caso de la Municipalidad de Cartago, que está tratando de hacer un programa de turismo a partir de todos los datos tan buenos que se han visto con los conteos de aves. Entonces, de alguna manera sí, es una oportunidad más bien para acercar instituciones y buscar cómo a partir de esto podemos generar estrategias o acciones de conservación. Entonces, lamentablemente el tema es que sí, son cosas que toman tiempo y a veces pues hay que tener mucha constancia, pero más bien lo que hemos visto es que es una oportunidad para acercar esas instituciones y a partir de ahí pues tomar algunas decisiones en temas de conservación. Y aprovecho también para agradecerte, Kenneth, porque bueno, vos siempre has sido uno que los ha apoyado mucho con los conteos de aves, entonces me alegra mucho verlo por acá. Oscar. Sí, también para agregar, bueno, algo interesante que he podido ver con el tema de ciencia ciudadana. Al final,
muchos de estos proyectos dependen de presupuestos y esos presupuestos muchas veces son políticos. ¿Qué tanto se quiere asignar a B, C y D? Por lo menos en los gobiernos locales dependemos mucho de la voluntad política, por ejemplo. Entonces, algo que permite el tema de ciencia ciudadana es, sí, parece mentira, pero es a veces el adulto mayor que va a todas las giras, el que le agradezca al alcalde, el que le agradezca a la vice, el que incluso un fin de semana las personas de la municipalidad vean a un grupo de personas a las 7:30 de la mañana con binoculares, 8:30, caminando por el cantón, hace que le pregunten, Oscar, ¿qué es eso? Ah, eso es el proyecto de ciencia ciudadana, el conteo de aves. Entonces, el que puedan ver a una comunidad que realmente está comprometiéndose con un proyecto, colabora a que la voluntad política dirija la atención al medio ambiente, a la conservación y a este tipo de proyectos. Porque al final los gobiernos locales su función es dar servicios a la sociedad. Y si un servicio no se aprovecha, no se usa, entonces se descarta, porque no le estamos generando un impacto o no estamos logrando llegar a la comunidad como tal. Entonces, esos proyectos de ciencia ciudadana ayudan mucho a que poco a poco hayan más proyectos relacionados a esto, más presupuesto para conseguir insumos y poder seguir haciendo estas actividades. Entonces, creo que es algo muy importante que tiene ese proceso de ciencia ciudadana, que es visibilizar en vías, en comunidades, que se está haciendo algo, se está disfrutando y se quiere que se siga haciendo. Gracias, Oscar. Y bueno, a Ken también por la pregunta. Le paso la palabra a Susana Macís. Gracias, buenas noches. Para felicitarlos, me ha gustado mucho la charla, muy interesante. Y también para Michelle una pregunta. Yo, bueno, aproveché iNaturalist para subir una pequeña, una pequeña colección de orquídeas que tengo, pero porque me interesa, porque me gustaría tener todo rotulado, pero bueno, el asunto es que en una de las charlas de Río Bardas nos dijeron efectivamente lo que usted mencionó, que habían muchos especialistas que revisaban las fotos, que nos ayudaban, pero yo subí mis fotos y no todas las fotos tienen el comentario, porque, o sea, me gustan mucho las orquídeas y por eso las subí, pero no soy experta ni tengo los nombres. Me gusta imprimir las fotos, ponerles el nombre para cuando no están floreadas, saber qué es lo que va a venir después. Pero entonces, ¿qué hago para que me ayuden a poder tener la colección de orquídeas identificada? Susana, una consulta. ¿Esas orquídeas están en tu jardín? Algunas sí, en una propiedad que tengo en Cartago. Hay muchas miniaturas. Estuve llevando unos cursos de orquídeas, pero siempre es complicado. Y las otras que tengo, sí las tengo aquí en mi casa en San José, y y muchas las tengo rotuladas, pero hay otras que no. Y sí decidí tener como un álbum de las orquídeas en ese programa. Me pareció interesante. Uh-huh. Sí, te pregunto porque ese es uno de los detalles que tiene la plataforma. Naturalista o iNaturalist está un poco enfocada o bastante enfocada en especies silvestres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Buen punto. Sí, no, cualquier usuario puede subir una orquídea que sembró, una orquídea que compró, perfecto,
Lo que pasa es que como estos datos se van para la Plataforma Nacional de Biodiversidad y para la plataforma global que se llama GBIF, entonces tenemos un mecanismo para no mezclar las observaciones silvestres con las cultivadas, porque si no, imagínate, los análisis saldrían de que Sí. tenemos muchísimas especies de orquídeas en Curridabat que puede que tal vez sean de una persona que las trajo, ¿verdad? No que crecen naturalmente ahí. ¿Y qué es lo que pasa con esta separación de las fotos? Que esas fotos de orquídeas sembradas tienen una etiquetita gris que se llama casual, que significa que no son silvestres. Y cuando está esa etiquetita gris, como tenemos pocos identificadores, los identificadores le dan prioridad a las especies que eventualmente van a llegar al dataset global o a la Plataforma Nacional de Biodiversidad, a las especies silvestres. Y tenemos pocas personas revisando las fotos que tienen la etiqueta casual, pero, no pasa nada, porque tal vez nos podríamos poner de acuerdo después para hablarlo por correo, porque hay un mecanismo en el que vos etiquetas personas que están asociadas a orquídeas, que identifican orquídeas, y les pedís como, igual en redes sociales, hola, Susana, ¿cómo Me estás? ayudan. Ajá, veo que vos sos especialista de orquídeas, ¿me ayudas a conocer esta especie? Y esas personas eventualmente pueden ver tu comentario y ayudarte con la identificación, aunque sea casual. Y como los estás etiquetando, es un tratamiento especial, como para llamarles la atención, por así decirlo. Entonces, Ok. eso es lo que sucede con las especies Ok, cultivadas. bueno, muy interesante y muchas gracias por la aclaración porque no los tenía así de claro. Ujú. También he aprovechado para empezar a subir como insectos y, y otros arácnidos, pero lo que sí no cambio definitivamente es Iber para pájaros. O sea, Ujú. Iber y Merlín están diseñados para eso. Y me cuesta pasarme a esta otra plataforma para subir aves. Ujú. Pero bueno, ya ahí son criterios, este, no soy experta en nada de eso, pero sí me gusta. Claro, no, y cada plataforma tiene sus fortalezas. Realmente, para hacer una lista de especies de aves en la que vos andás con binoculares y ver es súper especial porque vos vas anotando, vi 13, vi 15 tortolitas, vi 7 yigüirros. En naturalista no es tanto para eso, sino si Sí. andas una cámara y le quieres tomar la foto y no lo conoces, o para tener un repositorio de tus fotos bonitas de aves. Es diferente el enfoque que se le da, pero claro, el eBird es la app predilecta de los ornitólogos y de todos Sí. los aficionados de las aves. A los pájaros, exactamente. Ajá. Bueno, pues entonces muchas gracias y muy buena la charla de todos los expositores de hoy. Gracias, Susana. Y bueno, nos vemos el sábado, Susana. Sí, creí que era más temprano. Bueno, ahí podemos coordinar, pero bueno, estamos hablando. Ok. Ok, sí, no, bueno, sigo yo, me di el espacio, nada más recordarles, pueden levantar la mano o pedirla, consultar por medio del chat. Yo quería más bien consultarle a los tres, como ampliar también un poco lo que conversaron, sobre qué oportunidades, digamos, podemos encontrar pensando en cuatro actores distintos, pensando en gobiernos locales, que creo que por ahí en general se ha hablado, en especial Oscar, creo que también porque tiene la experiencia ahí. Eh, Pensar también en actores como el MEP, con centros educativos, que creo que no se como abordó tal vez directamente. Eh, ¿Qué eventual rol podrían tener las empresas privadas? Creo que en general no se ha planteado. Y el rol de la academia, también digamos, con ese tipo de procesos. Entonces, ya en esos cuatro, gobiernos locales, MEP, centros educativos, empresas privadas y academia. Entonces, no sé cómo comenzamos, tal vez Josie, Oscar y Michelle. Gracias, Alonso. Bueno, justamente yo creo que el tema de la entidad privada, yo creo que es una enorme oportunidad, porque como les comentaba, yo creo que uno, por ejemplo, en temas de conteos de aves,
y con los corredores biológicos interurbanos, nosotros hemos visto que la actividad, de hecho, nos ha abierto las puertas para que la entidad privada se acerque al corredor, ¿verdad? Que es un tema de los corredores, que son personas voluntarias que trabajan con las uñas, aunque haya representantes de municipalidades y los demás, al final es un tiempo extra también que están destinando para temas del corredor. Entonces, ese tema de tener recursos y demás, pues siempre es una limitante. Y ahí se ocupan las entidades privadas. ¿Qué ha pasado con los conteos? Bueno, que hacemos los conteos y hemos visto pues que es una manera de la entidad privada de hacer su proyección social de una manera atractiva, porque a la gente le gusta. Entonces, bueno, por supuesto, a ellos a nivel de imagen pues les sirve, ¿verdad? Porque la gente sale contenta. Entonces, alguna actividad bonita a la que pueden apoyar, que es una manera diferente de apoyar en conservación, porque muchas veces es en sembrar árboles y a veces son inversiones que se hacen, pero no tienen recursos para mantenimiento, entonces se hacen mal. Pero esta es una actividad puntual en la que pueden aportar a nivel de ofrecer datos para estas plataformas como Naturalista o como Beaver, y pues al final hay un aporte y la gente sale contenta. Entonces hemos visto y se han acercado muchas entidades privadas y gracias al conteo se acercaron al corredor y ya están, por ejemplo, colaborando con el corredor. Entonces por ahí hemos visto que ha funcionado bastante bien, incluso con entidades públicas también. Entonces, es como una puerta y ya después lo que falta es mucho trabajo también y constancia y continuidad, pero ya es el trabajo ya donde ahí que entra la parte humana, ¿verdad? De cómo mantenerlas y pues aprovechar más la gestión. Ahí para también darle las palabras a Oscar y a Michelle sobre el tema del MEP y el tema de la academia. Bueno, yo creo que resaltar el comentario que decía Michelle, yo creo que perder el miedo a la veracidad de los datos de las aplicaciones de ciencia ciudadana, yo siento que por dicha son cosas que se han ido abriendo cada vez más y más, ¿verdad? No quiere decir que, que hay que tener los datos con prudencia y saber exactamente qué estoy analizando y qué tanto puedo yo discutir o hacer con estos datos, ¿verdad? Conociendo las limitaciones, pero también las cosas positivas que tienen, pero eso me alegra mucho. Y yo creo que con el caso del MEP, realmente siento que sí, creo que ha estado subaprovechado, menos como yo lo he percibido, pero es una oportunidad enorme. Por ejemplo, el caso naturalista es muy interactiva, como dice Michelle, se siente como estar jugando, como ese despertar este instinto de los niños y niñas, ¿verdad? De estar preguntando qué es esto, qué es esto, qué es esto, y hay una manera muy bonita de hacerlo. Entonces siento que a nivel, por ejemplo, de hacer de los cursos de biodiversidad de Costa Rica y todo eso, es que, bueno, sería una maravilla que fuera como algo constante del uso de estas aplicaciones. Gracias, José. Bueno, de mi parte, por ejemplo, que yo le atraveso un poco el MEP, porque como dice yo, si el MEP educa a nuestras siguientes generaciones, y a uno le encantaría que haya una profesora, un profesor de biodiversidad dedicado a eso, pero siendo las realidades actuales, por ejemplo, el apoyo que yo he logrado encontrar en el MEP o que he podido trabajar en conjunto, es con directores y poder llevar grupos de niños a giras, a campamentos ambientales, a que aprendan a pajarear y llevarlos en el campamento a pajarear, a ver anfibios, a ver árboles, aprender de biodiversidad de una manera distinta fuera del aula. Incluso ya lo hablamos, bueno, tenemos que definirlo, ahí después tengo que hablar con Michelle, que hablando del tema de conectar con otras entidades, privado, público, MEP, bueno, público y bueno, municipalidad, público con la Universidad Nacional. Queremos hacer campamentos ambientales y estamos hablando que vamos a hacer grupos para que ellos hagan rallies de biodiversidad, donde se les pueda dar una herramienta como iNaturalis para que ellos registren y aprendan, y sobre esa experimentación que hagan en el campamento ellos mismos hagan exposiciones. Sabemos que los profesores tal vez no tienen el tiempo porque tienen muchas responsabilidades, tienen que cumplir con lo que les solicita el MEP. Entonces, que alguien diga, voy a llevármelo de campamento y hacer extra, o sea, es muy complejo, pero creo que ahí es donde debemos apoyarnos, el gobierno local, generando espacios de educación ambiental distintos a las aulas para que los niños puedan experimentar con la biodiversidad, y que el MEP tenga esa apertura de dejarnos llevar a esos niños fuera de esas aulas, que sí se puede, a veces es complejo, y ahí donde el apoyo interinstitucional es vital, entre las municipalidades. Por ejemplo, SINAC nos colaboró mucho con las instalaciones para hacer los campamentos en sectores que tienen diseñados para eso. Queremos acercarnos eventualmente a la Universidad Nacional, por lo menos porque somos de Heredia, entonces la UNE y Heredia, ¿verdad? Manda huevo, digo yo, pero vemos como un potencial de que
durante el campamento ambiental, que la idea es que sea varios días, estoy dando un proyecto específico, pero se debería poder extender, que la universidad nos ayude a esos espacios de facilitación, porque son las personas que tienen el conocimiento, que hacen ciencia principalmente enfocados a eso, y que tienen un vasto conocimiento que muchos que no estamos en la universidad tal vez no tenemos tan específico. Y lo que sí nos cuesta un poco más, y ahí sí es un tema de complejo, es la institución privada, porque al final ellos ocupan cumplir con responsabilidad social y ambiental, ¿verdad? Pero ¿cómo la cumplen con nosotros? ¿Cómo realmente hacemos que ellos engranen de una forma provechosa? Que no solo sea, tomen 10, o sea, también está bien, ¿verdad? No es que esté mal, tomen 10 voluntarios y vayan a hacer una siembra de árboles, sino, ok, pero, o sea, tienen un músculo muy fuerte que podrían apoyar de diferentes maneras, sea con recursos o sea con un voluntariado más especializado, no solo sea, vayan ahí 6 horas o 4 horas y fírmenme una hoja y listo. Entonces creo que hay una gran oportunidad de trabajar de una manera muy colaborativa y que sea beneficioso para todas y todos, porque al final esos niños curiosos, los niños son los más curiosos, y si usted enseña esa aplicación y lo apasiona, en dos, o sea, él posiblemente, no todos, pero ahí va a salir un biólogo, una bióloga, de fijo. Me dio gracia que en un campamento ambiental llevé un grupo de niños y en el segundo ya me hacían preguntas que yo tenía que pararme fuerte. O sea, me tocó repasar un toque el libro y todo, porque ya me están exigiendo ver anfibios y uff, bueno, o sea, ya me está exigiendo anfibios, ya me toca ir a levantar piedras y buscar sectores más húmedos para complacer al niño. Y está genial, porque significa que se interesó, que funcionó. Esa alianza que el MEP nos permitiría llevarlo con instituciones como el SINAC, como el Corredor Biológico Peninsular, como la municipalidad que dio fondos para poder gestionar, está dando un resultado. Y creo que también eso es importante, no piensen que todos tienen que ser científicos, ahí algunos brinca y otros se mantienen de una forma más eventual, pero ese momento eventual que apoyan es vital para el proceso de ciencia ciudadana. Bueno, compañeros, yo les tengo una buena noticia. La cuestión es que el año pasado hicimos una prueba con algunos delegados del MEP, porque ellos estaban interesados en implementar naturalista para secundaria, para 10º y 11º. Entonces hicimos un plan piloto en el Liceo de Dos Ríos de Upala para ver cómo nos iba en un colegio tecnológico con chicos de 10º y 11º. Hicimos la práctica, a los chicos les encantó y el MEP este año, el 5 de junio, vamos a hacer un taller para que algunos profesores empiecen a implementar la plataforma. Entonces, todas estas ideas y todos estos sueños es posible. Claro, vamos a hacer, todavía es un plan piloto, no es que se va a implementar en todos los colegios del país, pero el MEP tiene apertura de seguir probando un poco, incluir herramientas de ciencia ciudadana dentro del currículo para que los chicos y chicas aprendan un poco sobre biodiversidad de manera más entretenida, más lúdica. Entonces, con el MEP tenemos ese acercamiento por ahí. Con la academia, realmente también hemos trabajado mucho para involucrarlos, como yo les mencionaba. Bueno, si ellos tienen dudas sobre la plataforma, los invitamos a que sean parte de la plataforma para que nos ayuden a mejorarla. Y no solo eso, ellos pueden beneficiarse de la plataforma haciendo proyectos. Estábamos escuchando que hay un problema de una pregunta biológica en donde no se sabe en Costa Rica cuál es el efecto que tienen algunas especies domésticas sobre las aves, por ejemplo. Y yo decía, bueno, pero es que cualquier persona de la academia que quiera estudiar esto puede usar naturalista, hacer un proyecto y fomentar que la gente suba datos, suba observaciones y con eso contestar una pregunta de investigación tan importante para la conservación del país, para entender este tipo de relaciones. Entonces, no es solo que los académicos se involucren para identificar, sino que ellos pueden hacer uso de estos datos totalmente revisados y manejados por ellos. Y bueno, también con municipalidades, este año tuvimos un taller, me parece que Oscar estuvo por ahí, en donde se le invitó a muchas municipalidades, me parece que eran como 40 municipalidades, para que aprendieran a usar la plataforma de Naturalista para reportar interacciones con la biodiversidad, porque mucha gente igual me encontré un pajarito que chocó contra mi ventana, ¿qué puedo hacer? Yo quiero reportarlo, yo quiero hacer algo.
Entonces nosotros les damos Naturalista como una herramienta para que la gente haga este tipo de reportes a su municipalidad, ya sea, bueno, que chocó contra la ventana o un atropello, una electrocución, o simplemente disfrutar de la belleza de los parques urbanos o de los parques municipales. Entonces, por ahí hemos trabajado con MEP, con academia, con municipalidades y con el sector privado. Todavía no hemos tenido muchos acercamientos, pero bueno, es un sector por explorar, definitivamente. Sí, quería quizás ahí ampliar un tema de una consulta a Michelle. Eh, digamos, lo que es la plataforma de Natres, ¿cómo se sostiene, digamos? ¿Sigue siendo academia? ¿Con qué, o sea, eventualmente, digamos, puede haber algún momento en que ya no tenga apoyo, digamos, para sostenerla? No sé cómo se sostiene, si me comentas por ahí. Sí, bueno, la mayoría de la plataforma se sostiene desde Estados Unidos y a corto plazo hay financiamiento para hasta 10 años por un financiamiento de la fundación de Betty and Gordon Moore, en donde se adjudicaron como unos 30 millones de dólares para sostenerla por este tiempo. Naturalista, bueno, hay Naturalist, nunca tiene, no está en los planes y eso lo hemos conversado por años en cobrarle a la gente. Esto es un proyecto abierto, gratuito, por ende nunca se va a meter ningún tipo de cobro y tampoco se planea que se financie por medio de publicidad. Entonces, básicamente son donaciones por gente muy fiebre, otra vez. Si alguno de ustedes agradece mucho la plataforma, puede donar o por financiamiento externo a donantes globales que creen en la plataforma. Así es como se ha sostenido todos estos años. Hubo unos años en donde se sostenía principalmente por la Academia de Ciencias de California y una cierta parte por National Geographic, pero actualmente los fondos son totalmente independientes. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más quiere comentar, quiere consultar. ¿Por acá? Ok. Bueno, tal vez digamos, si no, más bien digamos, bueno, aprovechar tal vez ahora que no hay consultas ni comentarios, eh, pedirle, digamos, a los panelistas para ir haciendo cierre de que nos compartan unas últimas palabras. Igual la manera de cierre. Igual tal vez el orden de redes que veníamos manejando, Michelle, Oscar y yo. Bueno, yo nada más quería, en primer lugar, agradecerles a todos y todas por haberse conectado. A Alonso por el espacio, a mis compañeros Oscar y Yossi también por compartir el espacio conmigo. Y nada, yo los motivo a que si no conocen la plataforma, que mañana es feriado, entonces pueden aprovechar ese día para salir a buscar algún parquecito o si tienen algún área protegida cercana, que la descarguen y que le presten atención al entorno. A veces pasamos muy rápido y no nos damos cuenta del montón de especies que viven en un solo tronco. Entonces, presten atención, contribuyan a la ciencia ciudadana y sepan que ese dato, por más que parezca solo una foto con una ubicación, puede llegar a ser muy útil. Es un dato que eventualmente va a ser sistematizado y eventualmente también puede ser parte de una decisión política en el Ministerio de Ambiente. Gracias, Michelle. Bueno, igual agradecerle a todas y a todos, a Michelle y a Yossi y a Alonso, a los tres, porque hacen un gran trabajo desde cada uno de su trinchera, con una gran pasión y esfuerzo, por el espacio, por la escucha. Y creo que la invitación va muy en la línea, Michelle. Hagamos pausas y veamos alrededor. Créanme que toda la biodiversidad que ustedes ven, sea un insecto, sea un árbol, un ave, hasta la misma cucaracha que uno puede ver en la calle, créanme que tiene un trasfondo, una historia, un background, digamos, que si uno se pone a investigar es súper interesante. La biodiversidad nos puede contar historias bellísimas y apasionantes. Y ya sea hay naturales que se puede utilizar, o sea hay bird, o sea, empiecen a curiosear.
empiecen a buscar, no tienen que ser tal vez aves, tal vez son murciélagos, tal vez son insectos, pero créanme que si pueden tomarse el ratito, como dice Michelle, mañana que es feriado, se sientan en un parque y con algunas de esas aplicaciones empiezan a consultar, están aportando a una base de datos, están aportando a conservar, porque el conocer y apreciar algo es cuidarlo. Y también, si en sus comunidades de momento no se está haciendo nada de esto, vayan y puyen al gobierno local. Digan, mira, vi esto, ¿por qué no lo hacemos? Y pongan a la gente incómoda, a veces hay que ponerlos incómodos. ¿Por qué no? Si eso es gratis, eso no cuesta nada. Y así usted empieza, y ahí, aunque sea con vergüenza, créame que entre los gobiernos locales se hablan. Entonces, si ustedes llegan con la iniciativa, tal vez el encargado o la encargada pregunta, ay, ¿qué es esto? Entonces ya uno le contesta en un chat global y le explica que es fácil y podemos ampliar ese conteo de aves o ese uso de aplicaciones. Y muchas gracias, de verdad. Abran los ojos y ojalá puedan descubrir muchas cosas de la biodiversidad que tenemos. Gracias, Oscar. Y yo sí. Bueno, igualmente agradecerles a ustedes por estar acá. Gracias a Alonso por el espacio, gracias a Oscar y Michelle también, porque bueno, siempre aprende mucho uno de ustedes. Entonces, de verdad, gracias por compartir sus experiencias y conocimientos. Y yo no voy a salir de la línea, voy a comentar lo mismo, ¿verdad? Que verdad que lo que nos animemos a utilizar las aplicaciones. Bueno, yo siempre digo que en esos temas de conservación, bueno, es una responsabilidad de todos, los recursos naturales, la calidad de vida, pues al final depende de todos y todas. Y también, pues al final también hay que reconocer que todos tenemos realidades distintas, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros puede apoyar desde nuestra propia trinchera, ¿verdad? Algunos tal vez tendrán mucho tiempo libre, algunos tendrán recurso económico diferente, y al final, tal vez yo puedo todos los fines de semana ir a apoyar a mi comunidad y estar en los espacios siempre de plantaciones, de la asociación comunal y demás, ¿verdad? Al final, tal vez tengo más tiempo libre o tal vez tengo muy poquito, pero esa es una manera de poder aportar de acuerdo con mi condición, con mi situación, ¿verdad? De que tal vez yo no puedo hacer mucho, no tengo mucho tiempo libre, no tengo muchos recursos, pero por lo menos puedo hacer este esfuerzo de reportar o puedo hacer este esfuerzo de participar en este conteo de aves o participar en esta actividad que está haciendo la municipalidad o que está haciendo CONAGEBI o que está haciendo la Universidad Nacional, y ya desde ahí ya desde mi trinchera, mi realidad, yo puedo hacer un pequeño aporte, pero al final créanme que todo eso suma, que suma bastante. Entonces es una oportunidad también para sumarnos y poco a poco pues también tener un impacto y créanme que se agradece muchísimo. Entonces pues eso, a animarnos a todos y todas y muchísimas gracias por el espacio ahorita. Sí, gracias, yo sí. Nada más tal vez, porque estaban preguntando en el chat si pueden compartir sus redes sociales o algún tipo de contacto. Y sé que anotaron por ahí, pero si lo pueden comentar por acá, digamos, para que quede en la grabación y quien vea el video también pueda revisar luego. Entonces, no sé, Michelle, bueno, ¿quieres comentar para que quede en la grabación? Claro. Las redes sociales de Naturalista es en Instagram, en Facebook, @naturalistacr, y en YouTube también lo pueden encontrar como Naturalista Costa Rica. Okay. Oscar, ¿alguna sugerencia? Bueno, está mi correo, que es horrible, pero es muy largo, pero eso es carlos.benavides@gmail.com. Nunca lo cambié, ya ahí murió. Ahí pueden consultar, si tienen fotos de árboles, mándenlas ahí. A mí me encanta ver matas, me encanta ver árboles, entonces ahí, si puedo, les digo qué especie es y les cuento algo interesante de ella. Y de mi parte, ahí para que quede la grabación, para que puedan buscar, bueno, pueden seguirnos Proyecto TEBU, TEVU, y también invitarlos a seguir los corredores biológicos interurbanos. Tal vez muchos de acá no saben que viven en un corredor biológico interurbano. Hay 8, entonces voy a hacer un pequeño, nombrarlos todos, ¿verdad? Está el Cobrí Sudac en el sector de Cartago, luego el Bicentenario Tiribín, Desamparados, Escazú, toda esa zona. Bueno, muy grande, mejor no digo los cantones. Está el CBIMA, el Río Torres, Reserva La Biosfera, Parato Yopán, Cujuquí, El Achote y García Muñoz. Entonces son los que trabajamos, como les digo, desde Grecia hasta Cartago hay corredores biológicos interurbanos, entonces invitarlos a seguir sus redes sociales para estar pendientes también de las actividades que realizan. Si no, bueno, muchas gracias a los tres. Y bueno, también, bueno, reconocer también el trabajo que vienen haciendo. Como dicen ahí también por el chat, realmente es inspirador, digamos, también. Y creo que también esa es la palabra que ustedes mucho
mencionaron, que más bien digamos cómo esto puede motivar a generar ciertos movimientos más bien de la gente, de la participación y generar muchas semillitas que esperamos que puedan evolucionar en muchas cosas más. Y agradecerles también, digamos, a las personas que nos acompañaron hasta ahora. Nada más, bueno, recordarles que desde Río Urbano tenemos charlas los primeros martes de mes y conversatorios los terceros jueves de mes, nada más que esta lo tuvimos que cambiar por temas de agenda. Invitarlos a que nos sigan igual en redes sociales de Río Urbano, como Río Urbano CR, en Facebook, Instagram, en nuestro canal de YouTube. Y también lo que son el espacio del Centro Cultural de España y el proyecto Río Ardas, que los pueden encontrar como Río Ardas CR perdón, es en el Instagram. Creo que por ahora no me extiendo más y les deseo buenas noches. Hasta luego.